Hola amigos de YouTube, nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en un video más y esperamos que a través de lo que hoy vamos a tener la oportunidad de compartirles, sean grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor. Bueno, nuevamente vamos a estudiar y ver el libro de Romanos. Estamos ya en los penúltimo capítulo ya de este hermoso libro, un libro que nos ha sido de mucha edificación, sobre todo para todos aquellos que hemos escuchado desde el capítulo 1, no todos están grabados en el canal, pero estoy seguro que más de uno ha sido bendecido a través de toda la enseñanza que llevamos hasta el momento. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 15, versículo 14 al versículo 21 del libro de Romanos. Y el título y el tema del día de hoy sería el siguiente: la predicación diligente de Pablo. Eso es lo que el día de hoy vamos a ver, y es algo que también esperamos que Dios hable a nuestras vidas y que a través de ello, podamos crecer y también generar los cambios que necesitamos para nuestra vida en Cristo, en nuestra vida diaria. Bien, vamos a iniciar en el primer versículo de este pasaje, que es es Romanos 15, 14, iniciamos ahí, y nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El tema pasado fue edificaos unos a otros, y hablábamos de muchas cosas que tienen que ver con que debemos procurar en nuestro diario congregar, en nuestra comunión con los otros, que lo que hagamos siempre sea algo que edifique a los demás. Y bueno, en este momento recordemos que la carta es a la iglesia en Roma. Y Pablo le está hablando directamente a la iglesia que está en Roma y le dice así: pero estoy seguro de ustedes, de vosotros, y los llama hermanos míos. Podemos ver en esta frase que la iglesia que se encuentra en aquel lugar, en Roma, en aquel tiempo, es una iglesia de sana doctrina, son congregantes, son hermanos en Cristo, que son verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que podemos notar al ver la expresión que tiene que ver con hermanos míos. Pablo se dirige a sus lectores de esta forma y nos indica que los que están en Roma son salvos. Y no solamente eso, sino que son maduros, a raíz de lo que vamos a ver a continuación, de lo que dice todo el versículo en general. El apóstol ahora reconoce que los creyentes que están en Roma tienen dos características o tres características muy importantes. Dice Pablo de estos hermanos ahí en Roma, de que vosotros mismos estáis, dice que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y a consecuencia de ello, él les exhorta y les anima a amonestar los unos a los otros en el Señor. ¿Cómo podemos pensar y asegurar que la iglesia en Roma goza de una buena salud, de que es una iglesia que está teniendo un crecimiento espiritual bueno en el Señor? Por lo que acabamos de escuchar. Dice la primera frase o la primera característica de esta iglesia en Roma. Dice que están llenos de bondad. ¿Y a qué se refiere cuando dice que están los hermanos de aquel lugar que están llenos de bondad? Bueno, se refiere a lo siguiente. El primer elogio es llenos de bondad. Y esto nos hace ver que era una iglesia, o esta palabra bondad nos hace ver que tenían una vida y un carácter moral elevados. De eso nos habla que estaban llenos de bondad. Y lo repito nuevamente, era una iglesia que tenía una vida y un carácter moral elevados. Era una iglesia que en lo que respecta a lo que es correcto, en lo que respecta a las buenas costumbres, a lo que es decente, a lo que es bueno, eran hermanos que se caracterizaban por esta práctica constante, ¿no? Eran llenos de la bondad, de una vida moral correcta delante del Señor. Y vamos a Gálatas 5,
22, 23. Y vamos a ver aquí en Gálatas 5, 22 al 23, qué importancia tiene esto en el creyente o en esta congregación. Más el fruto del Espíritu, versículo 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y vemos aquí la palabra bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice aquí, no hay ley. Vemos que la bondad es el resultado, es el fruto del Espíritu. Esto nos habla de hermanos en Cristo, de una congregación que está creciendo como debe ser. Porque solamente una iglesia que está creciendo, una iglesia que se preocupa por la buena enseñanza, por practicar lo que lee constantemente, es aquel hermano o aquella iglesia que muestra sus frutos, y estos son los frutos, ¿no? Uno de ellos es la bondad. Toda virtud es el fruto del Espíritu Santo, pero el Espíritu solo puede llevar fruto en la vida de creyentes reales, como lo son los de Roma. Entonces, por eso es que podemos decir que esta iglesia aquí en Roma es una iglesia que está creciendo espiritualmente, por esta referencia que hace Pablo a esta característica importante que es un fruto del Espíritu, como lo es la bondad. Luego tenemos otra característica importante, nos dice que esta iglesia, están llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. Esto nos lleva a lo siguiente. Cuando nos habla de que esta iglesia está llena de todo conocimiento, no se refiere a que están llenas de conocimiento humano, de inteligencia humana como tal, sino nos habla de la profundidad de la verdad de Dios en el Evangelio de Cristo. De eso es de lo que se encontraba, de lo que estaban llenos los hermanos en Roma, del conocimiento del Evangelio de Cristo. Los creyentes en esta iglesia tenían una sana doctrina. Eso es algo muy importante que debe estar en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, y de lo que debemos llenar nuestra vida. Y estaban en el camino correcto para llegar a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Colosenses 2, del 2 al 3. Es importante, hermano, que usted y yo aprendamos a estar llenos de ese conocimiento. Que la sana doctrina y nuestro estudio personal produzcan lo que dice este pasaje aquí en Colosenses 2, del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, dice aquí, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, usted y yo tenemos el reto, tenemos el mandato de parte del Señor de conocer de su palabra. El leer, el constantemente escudriñar la Escritura hará que usted y yo, con el tiempo, podamos tener un mayor y verdadero conocimiento real de Dios. Es importante que usted y yo, como creyentes, nos preocupemos bastante por llegar a tener cada día y hasta el final de nuestra vida poder hacer ese resumen, de decir, gracias a la palabra del Señor, he logrado tener un mejor y mayor conocimiento de Dios. Es importante que usted y yo aprendamos y nos esforcemos por encontrar en la Escritura, por llenarnos, llenar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes de lo que verdaderamente es Dios, que conozcamos quién verdaderamente es Dios. Yo se lo puedo decir por experiencia propia, que conforme uno se mete más en la Escritura, cuando uno profundiza y estudia a fondo la Escritura, pasaje por pasaje, uno se sorprende.
se maravilla. Todas aquellas cosas que en nuestra mente muchas veces están, de cómo idealizamos a Dios, son quitadas y son hechas a un lado cuando la palabra del Señor nos habla. Es como entendemos y conocemos realmente quién es nuestro Dios. Y esta iglesia en Roma, dice la Escritura, aquí en el capítulo 15, versículo 14, que estaban llenos de conocimiento, de todo conocimiento. Y ese es el conocimiento que usted y yo debemos tener en nuestra vida, procurar. A veces pensamos que solamente el hermano que predica es aquel que debe estudiar. Y como un predicador, como aquel que se encarga de dar los mensajes en la iglesia, está bien. Pero toda la iglesia debe tener ese anhelo y ese hábito de escudriñar y de tener un conocimiento propio a través de su lectura, de la lectura constante de la palabra del Señor. Y bueno, vemos ahora que como resultado de que esta iglesia en Roma, dice la Escritura, que están llenos de bondad y como consecuencia de que están llenos de todo conocimiento, viene lo siguiente: de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Las dos características anteriores le dan al creyente en Roma la capacidad y la preocupación y el mandato se les da de que deben amonestarse los unos a los otros. Y cuando hablamos de la palabra amonestar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la palabra amonestar alude a la idea o a las ideas de animar, de advertir y recomendar. Si pudiéramos hablar de manera general de estas tres ideas, pudiéramos decir que es un término que abarca lo que se relaciona con el ámbito de la consejería, lo que tiene que ver con el animar, con el advertir y con el recomendar, con el aconsejar. Bueno, a pesar de que esto alude a la idea de la consejería, Pablo no se está refiriendo aquí a las personas que tienen el don de aconsejar. ¿Se acuerdan del tema que dimos en el capítulo 12 de Romanos, donde hablábamos acerca de los dones? Bueno, Pablo no se está refiriendo específicamente aquí a aquellas personas que tienen esa capacidad y ese don espiritual en sus vidas, no. Sino se está refiriendo a todo creyente que es maduro en el Señor, que tiene, está lleno de bondad, que está lleno del conocimiento del Señor. A ese hermano le está diciendo que debe amonestar a los demás, debe practicar esto, a pesar de que no sea quizás su don. Es algo que todo creyente que está creciendo en las cosas del Señor tiene que hacer. No simplemente el llamar la atención, no se refiere precisamente a eso, pero hablamos de animar, hablamos de advertir, hablamos también de aconsejar, de todo en general. Algunos creyentes ciertamente tienen ese don específico. Y lo vimos en Romanos 12, si usted recuerda esa prédica en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso es así. Hay hermanos que tienen ese don y que realizarán esa función de una forma más fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que Dios con lo cual Dios a través de su Espíritu les ha capacitado. Pero en lo que insiste aquí Pablo es que aparte de esos dones particulares del Espíritu, todos los creyentes han sido equipados por Dios. ¿Para qué? Para amonestar los unos a los otros, todos los creyentes. Eso es de lo que nos está hablando Pablo aquí en el versículo 14 del capítulo 15 de este hermoso libro. Entonces, es importante que usted y yo tomemos en cuenta lo que nos dice el apóstol a través de este pasaje, para que así como vemos este ejemplo en la iglesia de Roma, usted y yo podamos también hacerlo en nuestras vidas, de estar llenos de bondad, primeramente, estar llenos del conocimiento de Dios, de procurar ese conocimiento a través de la Escritura, y eso hará que podamos tener esa parte con los hermanos de amonestar, de advertir, de animar y de recomendar a
los demás en la congregación. Versículo 15 de Romanos nos dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí en el versículo 15? Pablo está hablando acerca de sí mismo como predicador. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Esa era una de las características de la forma en la cual Pablo predicaba a la iglesia en aquel tiempo. Pablo era atrevido en cuestión a su predicación. Y eso es algo que caracterizaba a Pablo. Pablo no escondía aquellas verdades importantes que el creyente debía tener y escoger y tenía que aprender. Pablo predicaba lo que tenía que predicar. No precisamente suavemente, no precisamente endulzando el oído de las personas, no. Pablo predicaba con atrevimiento. Y si pudiéramos hacer un resumen de ese atrevimiento, lo podemos ver en un resumen pequeñito de lo que hemos visto a través del libro de Romanos. Pablo, a través de este hermoso libro, nos habla y nos recuerda con firmeza que los creyentes hemos sido salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. También en este libro hemos aprendido que la salvación se ha hecho efectiva por la fe de cada uno de nosotros en el Hijo de Dios. También Pablo nos habla y nos manda a hacer morir la carne en este libro. Pablo nos llama a vivir una vida en santidad. Pablo nos llama a ejercer nuestros dones espirituales. Y en este libro también Pablo nos llama a servir unos a otros en amor y en humildad. Esa es una parte de muchas cosas que vimos a lo largo de este libro de Romanos. Y que ahora que vemos aquí esta parte, Pablo predica con atrevimiento. Sí, Pablo se caracterizó por su valentía, por arriesgarse a predicar a pesar de los señalamientos, a estar constantemente teniendo conflicto con los judíos, un tiempo donde había persecución, un tiempo difícil. Pablo, a pesar de eso, fue osado, fue atrevido en cuestión a no importarle más su vida y a predicar a Cristo. Dice aquí, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Es importante. Pablo en este libro de Romanos le está hablando a la iglesia en Roma, no porque lo que Pablo les está predicando sea algo nuevo para el creyente en Roma. No, esta iglesia en Roma es una iglesia que tiene conocimiento, acuérdense. Es una iglesia que tiene crecimiento espiritual. Pero Pablo le habla con atrevimiento a la iglesia en Roma. ¿Para qué? Para que recuerden, para reforzar su conocimiento. Una situación que puede pasar en la vida de creyentes que están creciendo o creyentes experimentados o maduros, es que hay un momento en el cual hay un cúmulo de enseñanzas que cada uno podemos tener a lo largo del tiempo, ¿no? Y es importante que constantemente estemos reforzando y recordando cada uno de aquellos principios bíblicos que necesitamos para seguir caminando por el lado correcto. Entonces es lo que está haciendo Pablo con esta iglesia. No les está enseñando algo nuevo. Les habla a aquellos hermanos que ya tienen ese conocimiento para que recuerden. Por la gracia que de Dios, dice aquí, me es dada. El apóstol Pablo no escribe esta epístola para expresar sus propias ideas o creencias, sino en obediencia a las órdenes divinas. Por la gracia que de Dios me es dada. Es lo que está diciendo aquí el versículo 15. Llegamos al versículo 16 y nos dice aquí, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada
por el Espíritu Santo. Pablo nos dice, habla de sí mismo como ministro de Cristo, como ministro de Jesús, de Jesucristo, a los gentiles. La palabra ministro viene de una palabra en griego, y esta palabra en griego se aplica en general, como lo vimos en temas pasados, a servidores públicos y oficiales. Pero aquí en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se emplea mayormente o con más frecuencia para referirse a personas que sirven a Dios en alguna forma de culto público, de adoración. En este caso, de eso habla ministros, personas que pueden ser líderes espirituales y que hablan a una congregación. Eso es lo que nos está dando a entender. Y entonces, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, un ministro público, alguien que habla públicamente a los gentiles, el llamado de Pablo es a predicarle al pueblo no judío, y a ellos dice que les ministraba ¿qué? El evangelio de Dios, el evangelio del Señor, para que esos gentiles, quienes eran convertidos al Señor a través del ministerio de Pablo, le fueran ofrenda, ¿a quién? Agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. A través del ministerio de Pablo, pudiéramos decirlo de esta forma, Pablo se mantuvo ministrando el Evangelio de Dios como un sacerdote. Eso es lo que nos está dando a entender, como si Pablo fuese de una forma figurada un sacerdote quien va a ofrecer una ofrenda, ¿no? Pero esa ofrenda, ese sacerdote ministro, ofrece esa ofrenda al Señor. En este caso tiene que ver con el Evangelio, que es el que convierte a los gentiles y lleva a estos nuevos creyentes como ofrenda agradable, dice aquí, como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El ministerio de Pablo, hermanos, y a través de su predicación, a través del Evangelio que Pablo predicaba, que era el Evangelio de Cristo, Pablo tuvo ese ministerio de ir a muchos lugares a través de sus viajes y de compartir la Escritura con muchas personas de muchos lugares, de muchas nacionalidades. Pablo fue un hombre grandemente utilizado por el Señor y hoy nosotros, los gentiles, somos fruto de ese arduo trabajo que Pablo hizo hace muchos años atrás. El hecho de que hoy la iglesia gentil, que aquellos que no somos pueblo judío, hemos sido ya como tal adheridos a esta familia del Señor, nos hace ver el grande amor del Señor. Y Pablo, a través de esta predicación, traía como ofrenda a estos gentiles al Señor. Y hoy tú y yo, quienes tenemos esa encomienda, porque todos nosotros como hijos de Dios tenemos esa grande responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Pensemos como lo hacía Pablo, ¿no? Con el anhelo y deseo de que lo que hacemos y lo que trabajamos en cuestión al mensaje del Evangelio, que puede llegar de formas distintas, podamos hacerlo para agradar al Señor. Como ofrenda, dice aquí, como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? A través del Evangelio del Señor. Y ese es un llamado para ti y para mí, ¿no? En este caso, Pablo es un ejemplo para ti y para mí como creyentes, ¿no? De lo que debemos hacer. Pablo en muchas ocasiones estuvo en mucho peligro de muerte constante, ¿no? En persecución. ¿Cuántas veces pasó por el naufragio o una vez hasta una serpiente le mordió? Muchas cosas que este apóstol padeció por causa del Evangelio, pero todo esto, hermanos, bien valía la pena, bien era justificado, hermanos, por el amor que Pablo tenía al Señor. En cumplimiento fiel a su llamado, esa ofrenda suprema de Pablo a Dios era una gran multitud de gentiles, quienes por virtud del poder del Espíritu Santo habían sido santificados y aceptos para tener comunión
con el Padre. Versículo 17 aquí en Romanos 15 nos dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo tenía de qué gloriarse en Cristo Jesús. Regularmente el hombre tiende a vanagloriarse a sí mismo, de gloriarse en sí mismo, ¿no? Pero vemos a través de este versículo que Pablo dice que tiene de qué gloriarse en quién, en Cristo. No por sus propios méritos, no por sus habilidades, ¿no? Sino dice que tiene que gloriarse en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Eso es lo que está diciendo. Y a través de los siguientes dos versículos que vamos a leer, vamos a entender y ver cuáles son esas cosas de las cuales Pablo se gloría en el Señor. ¿Por qué? Y en el versículo 18 y 19 podemos leer lo siguiente: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Eso es lo que nos dice primeramente el 18. Pablo no está reclamando crédito alguno de todo su ministerio. Pablo fue un hombre que trabajó y hizo muchas cosas, realizó viajes largos a través de su ministerio, llegó a donde muchos no habían llegado a través del evangelio, donde el evangelio no había llegado. Y Pablo fue usado para que el evangelio también fuese esparcido por el imperio de aquel entonces, que era el imperio romano. Pero Pablo no está reclamando crédito alguno, no se está jactando de las cosas que ha logrado él mismo como apóstol, sino solo de lo que Cristo había logrado por medio de él. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo no se está dando crédito alguno de todos aquellos logros que ha tenido como siervo del Señor. Ninguno. Primera de Corintios 1:31, la misma carta, otra carta más escrita por el apóstol Pablo, nos dice, 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo está hablando y está poniéndose como ejemplo, ¿no? Pablo no se da crédito alguno, porque dice: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Todo lo que yo he hecho, si algo he logrado, no es mío, ni lo he hecho por mí mismo, sino todo es mérito de aquel que me llamó y que me utiliza y que permite que todo esto suceda. No tenemos, usted y yo, esto nos hace ver a usted y a mí una enseñanza importante. Muchas veces peleamos con nuestra carne, con nuestro ego. A veces cuando servimos en la iglesia y tenemos algún ministerio, y en alguna situación somos en algo buenos, hacemos bien algunas cosas, se nos da el evangelismo, perdón, más que se nos da, recibimos de parte del Espíritu esa habilidad de evangelismo, de predicar, de exhortar, ¿no?, de liderazgo. Y a veces es difícil poder desprendernos de vanagloriarnos nosotros mismos, ¿no? Constantemente a veces pecamos en ese sentido, ¿no? De a veces enorgullecernos porque somos mejor que otros, aparentemente, ¿no? Pero Pablo hace a un lado todo esto y te habla a ti y a mí si tenemos esa sensación. Tranquilo, no tienes nada de qué gloriarte en ti. Nada de eso es por ti mismo, sino es el mismo Señor a través de su Espíritu quien está haciendo que todo eso sea una realidad. No eres tú. Tú simplemente eres un instrumento. Tú simplemente eres un recipiente que es útil al Señor. Pablo no se da crédito alguno. No tenemos derecho alguno de tomar crédito por cualquier efecto espiritual que hayamos tenido. Pero sí todo derecho, ¿para qué? Para gloriarnos, ¿cómo? En lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Pablo se gloría de lo que está sucediendo porque todo eso lo ha hecho Cristo a través de él. Nada es absolutamente mérito suyo.
ni autoría de Pablo. Todo es, de alguna forma podemos decirlo así, a través de lo que Cristo ha hecho por resultado de la gracia del Señor. Filipenses 3:8. Veamos cómo veía Pablo las cosas. Filipenses 3:8 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era la forma de conducir de Pablo. Pablo tenía muy claro hacer a un lado su ego, ¿no? Y aunque Pablo en su época como judío, como practicante del judaísmo, había hecho muchos méritos aparentemente, su conocimiento era vasto de la Escritura, era celoso de las cosas de Dios, era perseguidor de la iglesia. Y todos esos méritos, y ese currículum tan grande y tan extenso, cuando Pablo llega a Cristo, dice: todo esto me estorba, hacia un lado. Todos estos méritos míos, hoy los veo y hoy son para mí basura. Todo lo he desechado por amor a Cristo, ¿no? Entonces ahora Pablo reacciona a ese entendimiento de la Escritura, y ahora Pablo mismo sabe que si algo tiene de qué gloriarse, lo tiene con razón y con respecto a Cristo. Pablo se gloria en Cristo, de lo que Cristo ha hecho en él. Le da absolutamente el crédito a quien tiene que dárselo. Bueno, y después de lo que acabamos de comentar, podemos decir lo siguiente. Ahora viene la parte, dice, para la obediencia de los gentiles. Todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo predicaba, era para que diera como resultado esa obediencia de parte del creyente. El Evangelio no solo llama a la fe en Cristo, sino a obedecer completamente al Señor. Pablo no predicaba un evangelio que no incluyera un llamado a la obediencia, pero este llamado era parte integral de la autoridad apostólica que debía tener. Hermanos, como consecuencia a la predicación que Pablo estaba haciendo, a toda la enseñanza, a esa forma atrevida de predicar, el nuevo creyente era animado y exhortado e invitado a que su vida en Cristo en ese momento fuera en sometimiento al Señor. Es lo que dice aquí el versículo 18, con la palabra y con las obras. Porque, dice al final del versículo 18, porque algo muy importante que Pablo hacía era que sus palabras estuvieran respaldadas completamente. ¿Por qué? Por su testimonio. Eso era lo que daba fe y eso era lo que invitaba al creyente también a poder darse cuenta de la vida que debía llevar a través del testimonio que Pablo daba, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esto con la palabra y con las obras. Qué importante es para ti, para mí, que me ves, que cuando prediquemos, que cuando testifiquemos, podamos no solamente hablar hermoso, sino que sustentarlo con una vida que agrada al Señor, que invite, que sea un anhelo para aquel que no conoce de Cristo a imitar al Señor. Eso es parte de lo que Pablo también se gloría, ¿no? Porque su testimonio era coherente con lo que Pablo hablaba. Y otra de las cosas con las cuales Pablo se gloriaba, se podía gloriar en Cristo, con potencia de señales y prodigios, en el versículo 19, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con potencia de señales y prodigios, aparentemente pudiéramos pensar en esa autoridad que tenían los apóstoles para hacer milagros, ¿no? De cierta forma, ellos tenían esa capacidad a través del Espíritu de poder hacer ciertas cosas, pero la mayor señal y prodigio que los apóstoles y que tú y yo tenemos es la restauración, la renovación, el nuevo nacimiento, la regeneración que hemos tenido tú y yo, de lo que fuimos antes a lo que somos hoy. El mayor milagro,
la mayor muestra del poder de Dios que tú y yo tenemos, con lo cual podemos decir que la palabra del Señor es auténtica y real, es la vida que ha sido transformada a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la mayor prueba y el mayor milagro que podemos poner frente a aquel que no conoce de Cristo, la vida transformada. Y de eso es lo que se refiere más que otra cosa, de lo que Pablo podría gloriarse en el Señor, ¿no? En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Desde el lugar de donde vivían los judíos, la ciudad santa de Jerusalén, hasta lugares lejanos como Ilírico, que según entiendo, se encontraba en lo que hoy es, en lo que antes fue el país de Yugoslavia, ¿no? Esa zona de los Balcanes. Entonces, toda esa zona, Pablo predicó. Y de lo que Pablo se gloria en el Señor aquí es de que Pablo es utilizado por el Señor para ir a todos aquellos lugares predicando, llenándolo del Evangelio de Cristo. Pablo tenía cosas importantes de lo cual gloriarse en Cristo y nada es mérito suyo. Nada es mérito suyo. Eso es lo que entendemos en este pasaje número 19. Y luego dice en el versículo 20 y 21, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El versículo 20 nos habla acerca dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Pablo se esforzaba. No eran tiempos fáciles para predicar la palabra del Señor. No eran tiempos donde había libertad. Al contrario, ¿no? Pablo se esforzaba a pesar de las adversidades. Pablo fue mordido por una serpiente. Pablo naufragó en alguna ocasión. Pablo estuvo en la prisión. Hermanos, las palabras de Pablo toman una fuerza increíble, porque Pablo está viviendo una vida en obediencia al Señor, a pesar de las adversidades, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. El llamamiento de Pablo era llevar el Evangelio a donde Cristo no era conocido, a donde el Evangelio de Cristo no existía. ¿Para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo que se trata esto. No es que edificar sobre fundamento ajeno sea malo, sino que el llamado de Pablo era ir a donde el Evangelio no había llegado. ¿Y aquí entendemos por no edificar sobre fundamento ajeno? Bueno, Pablo era un pionero como misionero, evangelista, y él se encargó de plantar diferentes iglesias. Pablo predicaba el Evangelio en lugares donde nadie había llegado jamás en cuestión al Evangelio, y ministraba donde Cristo no había sido nombrado. Más que cualquier otra persona alcanzó a los no alcanzados, lo podemos decir así, porque su llamado fue ese, el de no edificar sobre fundamento ajeno. El llamado de Pablo era exclusivamente a ir a donde el Evangelio de Cristo no había llegado. Y repetimos, no es que edificar sobre fundamento ajeno esté mal, pero el llamado de Pablo era contrario a esto. Porque este proceso de edificar sobre fundamento ajeno está bien. Es correcto. ¿Por qué? Porque este proceso es parte del plan que Dios tiene para establecer y mantener la iglesia, ¿no? Y podemos verlo como ejemplo, lo que dice 1 Corintios 3:6, donde dice, y es el Pablo quien escribe esta carta, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo habla de sí mismo como aquel que planta, como misionero, como evangelista, era aquel que evangelizaba y a través de su ministerio, bueno, mucha gente se convertía, ¿no? Pero la misión de Pablo era no quedarse ahí como pastor, como líder. Pablo, su encomienda era, una vez de establecer una iglesia, era viajar e ir a otro lugar, ¿no? Entonces es donde llega Apolos o algún anciano o algún líder, y es aquel que riega, es aquel como líder, como anciano, como pastor, es aquel que se encarga del crecimiento espiritual de aquel nuevo creyente. El llamado de Pablo no era el llamado de Apolos. El llamado de Pablo era ¿qué? A alcanzar a los no alcanzados. Pero el crecimiento, al final de cuentas, dice, lo da solamente Dios.
Entonces, entendiendo esto, vemos y entendemos que no está mal edificar sobre fundamento ajeno, no. Pero para Pablo, esa no era su misión. La misión de Pablo era ir a donde el Evangelio no había sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y el versículo 21, con el que acaba este tema, nos dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo cita el Antiguo Testamento, haciéndonos ver que el Evangelio del Señor debe llegar a toda criatura. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, el Evangelio el Evangelio de Cristo fue predicado por Pablo para que hoy tú y yo seamos ese resultado de ese trabajo que se hizo hace tantos años, hermano. El ministerio de Pablo dio como resultado que muchas iglesias nacieran. Esto también incrementó la persecución, incrementó las dificultades, pero el Evangelio del Señor, a pesar de las adversidades, llegó a donde no había llegado. Y hoy la misión tuya y mía es hacer que la palabra del Señor siga llegando a aquellos lugares donde no ha llegado. Nuestra misión, nuestra encomienda, como la que tuvo Pablo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando él vivió, es también la de que a ti y a mí se nos ha encomendado el ir y predicar diligentemente la palabra del Señor a todo lugar. Esa debe ser nuestra preocupación ahora, como hijos del Señor, ¿no? Y en ello, hermanos, hoy hemos aprendido como a que en nada debemos gloriarnos por lo que Cristo hace en nosotros, ¿no? Sino al contrario, si nos gloriamos, que sea en Él, no en nuestros méritos. Hermano, a través de este momento, a través de este mensaje, tú y yo somos desafiados a seguir el ejemplo que tuvo Pablo. Si hemos sido ya llenos de bondad, si hemos sido llenos del conocimiento, somos exhortados a amonestarnos los unos a los otros y a ir y a predicar con diligencia, con pasión, con atrevimiento el Evangelio de Cristo a todo lugar. En este momento, hermanos, atravesamos por una situación donde hay mucha necesidad en el mundo. Atravesamos un momento donde Cristo necesita ser predicado, donde el mundo necesita a Cristo, pero el mundo ignora que esa es su necesidad, su principal necesidad. Y a ti y a mí se nos es encomendado que prediquemos el Evangelio. Hoy vemos a través del ejemplo de Pablo la forma en la cual tú y yo debemos hacerlo, cuál debe ser nuestra forma de comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud frente a los demás, frente al Señor, dándole todo el crédito a Él, y a que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros desarrolle su ministerio, su don, como debe ser, y aparte, ser obedientes al Señor en cuestión a lo que Él quiere que hagamos. Sí, sí, hermanos, este es el desafío de este momento, que podamos reflexionar, que podamos entender esto y que su palabra nos desafíe constantemente a lo que el Señor quiere que hagamos día con día. Hermanos, que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video. Chao.